tema presentado es: ¿qué es la adoración? Leemos Juan capítulo 4 del verso 23 al 24 de la Biblia. Dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Introducción. Definiendo la palabra adorar, el término adorar, proskuneo, significa arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. Es la postura correcta en la adoración que rendimos a Dios, sea la posición del cuerpo o la humillación del corazón. ¿Qué es adoración? La palabra adorar significa literalmente postrarse ante alguien. La versión Reina Valera traduce a menudo, inclinarse ante alguien. Esta es una expresión de humillación y sumisión, de reconocer el señorío y la santidad de Dios. Si examinamos el Antiguo Testamento, vemos que no se trata simplemente de un ritual religioso. A menudo la palabra adorar aparece en paralelo, o sea como sinónimo de servir. Todos los reyes se postrarán, adorarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Salmo capítulo 72 verso 11. No les adorarás, ni les servirás a los ídolos. Éxodo capítulo 20 verso 5. Así también Deuteronomio capítulo 8 verso 19. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 19. La versión Reina Valera traduce aquí honrar, pero la palabra original es servir, trabajar. A veces esta palabra, servir, sustituye completamente la palabra adorar, como en Éxodo capítulo 3 verso 12. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta palabra servir es la misma como la que se usa para trabajar en el cuarto mandamiento: 6 días trabajarás, servirás, y harás toda tu obra. Éxodo capítulo 20 verso 9. Entonces, este servicio a Dios no se limita a rituales religiosos. Un verdadero adorador hace todo su trabajo, aún el trabajo secular, como servicio a Dios. Además, el verdadero servicio a Dios procede del amor a Dios, y se demuestra en obediencia hacia sus mandamientos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para tu bien. Deuteronomio capítulo 10 del verso 12 al 13. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué capítulo 24 verso 24. Istahewah, adoración en hebreo, es postrarse totalmente en el suelo, inclinarse hasta el suelo. Este es un gesto utilizado por los siervos orientales, los cuales se inclinan y arrojan al suelo ante sus señores, mostrándoles de esa manera una total dedicación, y hacerles ver su impotencia. A lo largo de la historia hay muchas personas, hombres y mujeres, que se han postrado completamente en el suelo, en sentido de sumisión y reconociendo su propia pequeñez delante de Dios, el cual los levanta de la tierra, y los invita a caminar con él. Adoración. Las palabras hebreas para adoración son segad y sacha, y estas significan inclinarse. También llevan en su significado la idea de una relación entre un perro y su amo, es decir, amor, adorador. La palabra griega principal traducida como adoración es proskuneo y significa besar la mano, y rendir homenaje o reverencia. Adoratio, adoración en latín, adorare, dirigirse orando a otro. De esta manera se insinúa el gesto de aquella persona que se inclinaba hasta besar el suelo delante de aquel a quien le ofrecía reverencia, o simplemente besa a quien adora, demostrándole así su amor y cariño. En este sentido, se puede decir que adorar significa amar, es como compartir el mismo aliento con aquel a quien amamos. Esto nos vincula con él por medio de la respiración y la palabra. Un estudio sobre Juan capítulo 4 del verso 19 al 24. Adoración es una palabra sublime, pero a menudo maltratada. Examinaré en este pequeño estudio el párrafo que contiene las palabras de Jesús mismo acerca de la adoración. Le dice la mujer: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan capítulo 4 del verso 19 al 20. Aquí conviene aclarar primero el trasfondo histórico de la situación. Jesús se encuentra en la región de Samaria, conversando con una mujer samaritana. La ciudad de Samaria fue edificada algún tiempo después de la división del reino de Israel por el rey Omri. Primera de Reyes capítulo 16 verso 24, como nueva capital del reino del norte. En los años 722-721 a.C., Samaria y todo el reino del norte fue conquistado
por los asirios. Segunda Reyes capítulo 17. El rey Sargón de Asiria llevó cautivos a los judíos que vivían ahí, y trajo a gente de otras naciones para poblar la región. Pero Dios envió contra ellos leones que los mataban. Entonces Sargón les envió un sacerdote judío para enseñarles la ley de Dios. Segunda de Reyes capítulo 17 del verso 24 al 28. Así comenzaron ellos a adorar a Dios, pero seguían también sirviendo a sus propios dioses. Temían al Señor, y a la vez servían a sus dioses, según la costumbre de las naciones, de donde habían sido trasladados. Segunda de Reyes capítulo 17 verso 33. Este es el origen de los samaritanos, que aparecen en el Nuevo Testamento. Los judíos los despreciaban, porque según su origen no eran judíos, y porque tenían una religión mezclada. Por tanto, la mujer se asombró de que Jesús, un judío, siquiera hablase con ella, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan capítulo 4 verso 9. Cuando los judíos ya habían vuelto de la cautividad, los samaritanos construyeron un templo para Dios en el monte Gerizim. Esto sucedió en el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Escogieron este monte porque Moisés había ordenado leer desde allí las bendiciones de la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 27 del verso 11 al 13. En los tiempos de Jesús, este templo ya no existía, pero los samaritanos seguían adorando a Dios en el monte Gerizim. A esto se refirió la mujer cuando dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Los judíos tenían que ir al templo en Jerusalén para adorar a Dios, porque Dios había mandado: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. Deuteronomio capítulo 12 del verso 13 y 14. Más tarde se aclaró que este lugar iba a ser el templo en Jerusalén. Primera de Crónicas capítulo 21 verso 28 y capítulo 22 verso 19. Por tanto, había una disputa entre los judíos y los samaritanos acerca del lugar correcto para adorar a Dios. Le dice Jesús: mujer, créeme, que viene la hora cuando, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Este verso está relacionado con la adoración en espíritu y verdad, que se menciona en los versos 23 y 24. Hablaré de esto al llegar a estos versos. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Estas palabras se pueden entender en el contexto de quiénes eran los samaritanos: alguien que mezcla la adoración a Dios con la adoración a otros dioses. No puede decir que realmente conoce a Dios. Los judíos, en cambio, desde el regreso de la cautividad eran curados de la idolatría. Tenían otros defectos, por cierto, pero a partir de aquel tiempo ya no leemos que alguna vez los judíos hayan vuelto a adorar a dioses ajenos. La salvación viene de los judíos. Probablemente Jesús se refiere aquí a la profecía en Génesis capítulo 49 verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, un título del Mesías, y a él se congregarán los pueblos, o a alguna otra de las profecías acerca del Salvador de Israel. Pero vendrá la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo, con el fin de redimirnos, para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo: el Padre tales adoradores busca que la adoren. Tan importante es el tema, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. Apocalipsis capítulo 4 del verso 8 al 11, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad?
Es posible que hayas ido a la iglesia toda la vida, que hayas leído la palabra por muchos años, y sin embargo, que nunca hayas adorado a Dios, como Jesús dice. La samaritana había escuchado acerca de Dios, sin embargo, Jesús le dice que la adoración verdadera tiene que ser cara a cara con Dios. La adoración no es una religión, ni un ritual. La adoración es un encuentro vital e íntimo con el Padre. Él es santo, soberano, todopoderoso, todo amor, y misericordioso. Solo cuando nos damos cuenta realmente de quién es Él, podremos ver nuestro propio pecado, nos hará detestar el pecado. Adoración verdadera cambia vidas, adoración verdadera termina en arrepentimiento, en sumisión obediente, y con el deseo de ser santos. Adoración verdadera produce el deseo de demostrar misericordia hacia otros, y de perdonar a aquellos que nos han ofendido, y también, la adoración es agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Lamentablemente, hoy en día, nuestro mundo moderno ha perdido ese sentido de admiración y reverencia hacia Dios. Más bien queremos traer abajo a Dios, bajarlo a nuestro nivel, de hacerlo común y corriente, pero no. Él es Dios, y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy en día hay muchas personas que buscan a Dios solo por lo que Él puede darnos, mas no para lo que Él quiere que lo busquemos. Jesús no es nuestro mandadero, que cuando no me hace lo que yo quiero, me enojo y dejo de hablarle, o le amenazo con no buscarlo, y de esta manera en lugar de honrarlo lo deshonramos. Apocalipsis capítulo 5 verso 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Actualmente, existe un gran problema en el cristianismo, la iglesia misma, y es la falta de adoradores, falta de adoración a Dios. Se habla de que hay miles de cristianos, pero no adoran, y muchos de quienes lo hacen mal, de manera que no logran cumplir el mandato de Jesús en Juan capítulo 4 del verso 23 al 24, de la Biblia, el cual nos dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La nueva generación de cristianos no son adoradores. Ellos piensan que eso ya ha pasado de moda, que no hay necesidad de postración ante Dios. Muchos no creen ni siquiera en el culto ni en la iglesia. A diferencia de estos, están los cristianos tradicionales, los cuales nos obligan a venerar a Dios. Lo malo es que centran su religión en culto e iglesia, culto más que la práctica, sumisión a la iglesia más que adoración verdadera. Este peligro no es menor en las iglesias evangélicas actuales. ¿Cuántos evangélicos hoy en día se fijan más en la música de su grupo de alabanza que en el estado de su propia relación con Dios? Y es muy triste decirlo, parece que muchas veces los cristianos se fijan más en los cantantes que en Dios mismo. Parecen sentir por ellos una fascinación similar a la que los del mundo tienen por sus ídolos musicales, pero el tiempo de adoración no es para exhibirnos a nosotros mismos, o los dones que Dios nos ha dado, sino para dirigir nuestras miradas hacia Dios. Siempre existe la tentación de convertir esos dones y talentos en el centro de la adoración, usurpando así el lugar que legítimamente solo le corresponde al Señor. Los cantantes cristianos tienen una gran responsabilidad en este punto. Algunos cantantes cristianos, conocidos actualmente como los grandes adoradores, son responsables del tremendo empobrecimiento de mucha de la adoración que hoy se ofrece a Dios por medio de la música. Solo hay que ver la pobreza de sus letras, que en muchos casos solo consiste en unas sencillas frases que se repiten indefinidamente. Esta escasez de términos y conceptos en la adoración no tiene nada que ver con la riqueza que brota de las sagradas escrituras. En muchas ocasiones se han sustituido los himnos congregacionales que todos los creyentes podían cantar juntos por otro tipo de canciones que solo pueden ser cantadas por un intérprete sobre un escenario. Esto priva a la iglesia de identificarse adecuadamente con la adoración, dejándola en manos de los profesionales, mientras que el resto de la congregación solo puede dar palmas y aguantar de pie por largos periodos de tiempo, sin poder hacer otra cosa. A nadie se le escapa el hecho de que en el día de hoy, la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes en un importante negocio que no solo les reporta grandes beneficios económicos, sino también fama y popularidad, similares a las de los cantantes del mundo, y con el fin de ampliar su mercado, no dudan en imitar los ritmos mundanos, o de alternar canciones dedicadas al Señor con otras de carácter totalmente profano. ¿Cuántos líderes de alabanza, hoy en día se parecen más a animadores de fiestas mundanas con sus ademanes, animando al público a excesos emocionales más que señalando hacia Dios? ¿Cuántos pastores dan más importancia
a la apariencia de su local de reunión y de su propia persona, que al estado de su relación con Dios, en sus miembros y de su propia persona. ¿Y cuántos miembros de iglesias creen que con su participación en el servicio, han cumplido su servicio a Dios, mientras en su vida diaria, dejan de servir a Dios, y se olvidan de su señorío, hasta el siguiente servicio? Muchas personas no ven a Dios como lo que es, como Dios poderoso, Rey de Reyes. Solo lo ven como alguien a quien hay que exigirle milagros, llegando hasta ahí respetarlo. La mayoría de los cristianos están familiarizados con el verso de la Biblia, en Juan capítulo 4 verso 24, donde Jesús dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos lo que dice? ¿Sabe usted cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Está seguro de que Dios acepta su forma actual de culto? ¿Adora usted de acuerdo con la Escritura? ¿Cómo sabes tú si eres un adorador en espíritu y en verdad? Porque tu vida está entregada para servir a Dios. La adoración es servicio, por eso el Señor nos aclara que no debemos adorar ni servir a otros dioses, porque Él es celoso. Deuteronomio capítulo 8 verso 19. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy, que ciertamente pereceréis. Adorar es ofrendar nuestra vida a Dios para servirle. Adorar no es un acto externo de solamente de cantar himnos de adoración, ¿es verdad? La alabanza es uno de los sacrificios agradables que podemos hacer a Dios, pero el máximo sacrificio que podemos hacer es servirle con nuestra vida. Cuidado, el enemigo llegará a ofrecerte el mundo, sus riquezas y placeres para que la adores, tal como hizo con nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 4 del verso 9 al 10. Pero nuestro Señor contestó: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, amado hermano, nadie puede servir a dos señores, y el enemigo trata de hacer que por las riquezas algunos no sirvan a Dios con toda su vida y dejen de ser adoradores en espíritu y en verdad. Durante su conversación con la samaritana, el Señor abordó el tema de la adoración, con una amplitud y profundidad, completamente nuevas. De esta manera contestó a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros una información muy valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado, porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera, y el pasaje que vamos a estudiar nos advierte de la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo que hacemos puede ser otra cosa muy distinta. Por ejemplo, el Señor descalificó a la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, es importante que aprendamos por su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer errores similares. Cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que, como es habitual en la Biblia, esta no nos ofrece ninguna definición, sino que su forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo nosotros. Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente. Notemos, por ejemplo, cómo el rey David comenzaba el Salmo 18, expresando su amor a Dios: te amo, oh Jehová, para inmediatamente después invocarle porque reconocía que es digno de ser alabado. Salmos capítulo 18 del verso 1 al 3, como no puede ser de otra manera, es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle, aunque, por supuesto, este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido del 1 de Juan capítulo 4 verso 10. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos fríos y secos, carentes de significado, y que de ninguna manera agradarán a Dios. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Mateo capítulo 22 verso 37. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. La particularidad que tenía este tipo de ofrenda era que el animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato, a diferencia de los otros sacrificios en los que se reservaban diferentes partes para los sacerdotes o el oferente. Levíticos capítulo 3 del verso 1 al 9. Así que, podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él. Parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma. El apóstol Pablo describe la verdadera adoración perfectamente en Romanos capítulo 12 del verso 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje contiene todos los elementos de la verdadera adoración. En primer lugar, está la motivación para la adoración, la misericordia de Dios. Misericordia de Dios son todo lo que Él nos ha dado que no merecemos: amor eterno, la gracia eterna, el Espíritu Santo, la paz eterna, la alegría eterna, la fe salvadora, la fuerza, la sabiduría, la esperanza, la paciencia, la bondad, el honor, la gloria, la justicia, la seguridad, la vida eterna, el perdón, la reconciliación, la justificación, la santificación, la libertad de intercesión, y mucho más. El conocimiento y la comprensión de estos increíbles regalos nos motivan a derramar la alabanza y acción de gracias. En otras palabras, la adoración. También en el pasaje es una descripción de la forma de nuestra adoración. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La presentación de nuestro cuerpo significa darle a Dios todo de nosotros mismos. La referencia a nuestro cuerpo significa aquí todas nuestras facultades humanas, todo lo de nuestra humanidad, nuestros corazones, mentes, manos, nuestra forma de vestir en la forma que Dios que le agrada sin temor a ofender con nuestra vestimenta, pensamientos, actitudes, todo debe ser presentado a Dios. En otras palabras, vamos a ceder el control de estas cosas a Él, renunciando todas las cosas que ofrece este mundo: placer, vicios, modas de ropa, prendas o vestimentas, como un sacrificio literal. Fue entregado totalmente a Dios en el altar. Pero, como usted puede preguntar, una vez más, el pasaje es claro: por la renovación de vuestro entendimiento, renovamos nuestras mentes diariamente limpiándola de la sabiduría del mundo y sustituyéndola por la sabiduría verdadera que viene de Dios. Lo adoramos con la mente renovada y limpia, no con nuestras emociones. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 nos dice que tenemos la mente de Cristo, no las emociones de Cristo. La adoración implica obediencia. Para ofrendar nuestra vida por completo debemos ser obedientes. Cualquiera puede ofrendar, pero no obedecer a Dios. Quiere que nuestra vida sea agradable a Él, que si le llamamos Señor es porque le obedecemos. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22. Y Samuel dijo: se complace el Señor, tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. El mayor homenaje que podemos brindar, en adoración al Señor, es nuestra obediencia. Esa es la forma de decirle cuánto le amamos. Jesús dijo: el que le ama guarda su palabra. Juan capítulo 14 verso 21. Reflexiona en esto, amado hermano: si Dios anda buscando adoradores, en espíritu y en verdad, ¿será que no hay muchos? Si tal vez podrán haber muchos adoradores, pero en letra, que ofrendan, diezman, alaban, y eso no está mal, pero no entregan su vida por completo a Dios. Hallelujah.